Arrancábamos el programa hablando sobre un anticipo de lo que nos iba a contar Manuela Moreno ahora mismo, en el final casi de nuestro programa, y que tiene que ver con esta estadística que se dio a conocer en el ámbito del conurbano, donde indica que las ciudades de Lomas de Zamora y Morón son las dos ciudades o los dos partidos del conurbano con mayor índice de secuestros. Bueno, ya estamos con ella para que nos amplíe un poquito más sobre este tema. ¿Cómo te va, Manuela? Bienvenida, ¿eh? Buenas noches, Marcelo. Bueno, contanos un poquito sobre esta cuestión, a ver. Bueno, Marcelo, como vos bien habías dicho, Morón y Lomas de Zamora son los lugares con más secuestros en toda la Argentina. Así lo revelaron las estadísticas oficiales de 2016. En todo el año hubo 233 casos, 61 menos que en 2015. El 94% sucedió en Capital y provincia de Buenos Aires, y uno terminó en un crimen. Uno de los secuestros fue el de Daniel Calderón, de 23 años, que era un joven, hijo de un panadero de Villa Centenario, en Lomas de Zamora, que estuvo secuestrado entre el 2 y el 5 de febrero de 2016. Los captores pedían 2 millones de pesos para liberarlo y estuvo encerrado a solo 12 cuadras de su casa, atado y casi sin comer. Recuperó su libertad después de 2 allanamientos y gracias a que el Grupo Halcón irrumpió en el lugar donde lo tenían. Uno de sus vecinos, que fue Jorge, quiso ayudar a los demás vecinos y escribió un instructivo para evitar que a otros les pasara lo mismo. Este hombre es comerciante y tiene 53 años. El 24 de mayo lo sorprendieron cuando iba a comprar empanadas y a buscar a su hija en Parque del Oeste, en el conurbano de Ituzaingó. Le pegaron y lo mantuvieron cautivo 4 horas hasta que su familia pagó el rescate en Acceso Este. Lo largaron en una estación del servicio. Estos 2 hombres fueron víctimas de 2 de los 233 secuestros extorsivos denunciados en 2016. De ese total, 219 ocurrieron en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. Los departamentos judiciales de Morón y Lomas de Zamora lideran el terrible ranking de casos con 72 y 64 episodios. Los motivos son varios. Están los altos niveles de conflictividad social en estas zonas, su extensión y las bandas especializadas en esta modalidad que se fueron desarrollando allí. La autopista del oeste, los alrededores del Hospital Posadas y el límite de Lomas de Zamora con la ciudad de Buenos Aires son los puntos más elegidos por los secuestradores para citar a familiares y coordinar el pago de los rescates. Durante la gestión de Alejandro Granados al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se intentó desarticular esta modalidad sumando patrulleros en estos puntos, pero lamentablemente siguió siendo la zona elegida por los secuestradores. Si bien el informe difundido hace 2 días, la Procuración General de la Nación establece que el año pasado hubo menos secuestros que en 2015. Se registraron 294 casos, de los cuales 93 fueron en Morón y 85 en Lomas de Zamora. Hubo una seguidilla de secuestros durante los primeros meses de 2016. Esto apuró la decisión política de crear la unidad fiscal especializada en secuestros extorsivos, el UFC, que interviene específicamente en estos hechos y elaborar la estadística. Su tarea desde junio es asistir a las fiscalías de turno que reciben las denuncias y prestar apoyo especializado para cada caso. Lo que se habló también fue que en el 2003, cuando empezaron, vamos a decir, esta ola de secuestros, duraban los secuestros entre 15 y 40 días. Eran negociaciones largas en las que los captores pedían grandes cantidades después de las crisis financieras y el corralito que, sucedió en ese año. Y hoy la tendencia es distinta y alrededor del 50% de los casos dura entre 1 o 2 horas y en el 31% de 2 a 4. A casi todas las víctimas la mantienen en vehículos, dando vueltas por las calles hasta que se acuerda la cifra del rescate y se concreta el pago. También no hay un caso muy reconocido como el de Calderón o recientemente el de Mauricio Dineno, que tiene 26 años y que se fue secuestrado el 16 de diciembre en Berazategui. Y fue liberado 6 días después tras pagar 650.000 pesos de rescate.
sorprenden también por su extensión y por el riesgo que implican para la víctima tantos días en cautiverio. Bueno, como los DINEMO, en el 78% de los casos los familiares pagan el rescate para lograr la liberación de la víctima antes que pueda intervenir la justicia. En más del 70% de los casos el secuestro se dio entre las 20 y la medianoche. Claro. También dijeron que el principal objetivo es que siempre, o sea, lo que es la justicia y el UFC, es que siempre es preservar la vida de la víctima, después a proteger a los familiares, que son las víctimas pasivas del hecho, reunir elementos de prueba e identificar a los responsables para desarticular las bandas. Y bueno, después el caso más dramático que hubo en 2016, que es otro ejemplo de que hay secuestros muy seguidos en estas zonas, fue el que sufrió Alberto Sarubí, donde la intervención policial quedó bajo la lupa. El taxista fue secuestrado el 17 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Sus hijos juntaron 5.000 pesos y 3.300 dólares en el punto acordado para el pago, en Isidro Casanova. Un cobrador de 16 años intentó arrebatarles el dinero y la Policía Federal intervino a los tiros para capturarlo. Lamentablemente el adolescente llegó a dar aviso a los captores y ahí fue cuando mataron a este hombre de 5 tiros en la espalda en un basural de La Matanza. Así que con todos estos datos y estadísticas podemos ver claramente que es una de las zonas más complicadas, lo que es Loma de Zamora, Isidro Casanova y Morón. Claro, y que no siempre, ahí vos bien marcabas en el informe que el hecho de que durante la gestión de Alejandro Granado se haya incrementado notoriamente la cantidad de patrulleros no dio ningún tipo de resultado, ¿no? Es decir, y la historia, lo contamos en el comienzo, siempre esto de las vías rápidas colaboran, las autopistas, los accesos a la capital, la avenida General Paz y demás, y todo el mundo tiene estadísticas y todo el mundo de alguna manera sabe cómo se produce esto, tiene el mapa del delito. Bien decías ahí que en lo que tiene que ver con el sector de Lomas de Zamora, toda la zona cercana a lo que es el cruce con la capital, me animo a decir todo lo que es el sector del Camino Negro, es una zona complicada, la zona por supuesto del hospital allí de Aedo, también es complicada, el Posadas de Aedo, allí detrás del Posadas está la Villa Carlos Gardel, está Fuerte Apache, digamos, hay allí una zona muy complicada, pero no pasa nada, es decir, son estadísticas que evidentemente sirven para esto, para comentarla, para sacar conclusiones, para sacar alguna que otra deducción, pero en definitiva, por más que tengamos estos datos, la estadística es un número más, no colabora para esclarecer estos hechos, ¿no? Exacto, y además que sabemos que este último año se implementaron muchos policías, patrulleros, pero lamentablemente la situación sigue igual, puede ser con menos casos de secuestros, pero no es que sean menos, sino que se termine ya esta ola de secuestros. Sí, no es notorio, y si son menos no es notorio, digamos, no es Exacto. Que ha bajado notablemente los casos de secuestro o de inseguridad, ¿no? Así es, Marcelo, sí, la verdad que no cambió nada, solamente por ahí hubieron 10 casos menos, pero sí, la verdad que se sigue estando en la misma situación. Claro, y actuando, lo más grave es que actúan en la misma modalidad, en las mismas zonas, es decir, que a pesar de tener esa información previa, evidentemente no sirve para nada, porque si no, no solo habría menos casos notoriamente la cantidad, sino que la modalidad no sería la misma, tendría que cambiar, e incluso también tendrían que cambiar las zonas, porque si decimos que hay determinados puntos del conurbano que son los calientes, ahí debería intensificarse el control. Sin embargo, pareciera que no, porque si no, deberían cesar esos casos, ¿no? Exacto, además muchos de esos lugares también están cubiertos por mismo de los policías que saben la zona, y ellos mismos son los que despejan lamentablemente la zona y se pueden llevar a cabo estos secuestros. Tal cual. Bueno, Manu, muy completo, interesante como estadística, ¿no? Pero bueno, lo interesante sería que quienes analicen las estadísticas no seamos nosotros o la comunidad, sino los que están especializados
en estos temas para poder salir adelante y empezar a achicar esto que es tan grave, que me animaría a decir que es tan o más grave que la cuestión económica, ¿no? Porque la cuestión económica, por supuesto, es muy grave, pero cuando te toca la inseguridad es la vida misma, ni más ni menos. Así que habrá que poner atención en estos temas en serio, como corresponde. Pero bueno, esto era un comentario mío que hacía al comienzo. Es muy difícil que esto ocurra cuando los políticos, cuando la justicia, cuando las fuerzas de seguridad y los efectivos de las fuerzas de seguridad están todos juntos y lamentablemente muchas veces hacen oídos sordos, miran para otro lado ante algún hecho. Entonces ahí es muy difícil cambiar una ley o detener a una persona o aplicar el peso de la ley sobre quien comete un hecho y no sobre la víctima. Hablábamos recién, o mejor dicho, repasábamos recién la nota que habíamos hecho con Matías Baniato hace algunos meses atrás aquí en la radio, y él decía eso, que las leyes están hechas para los delincuentes y no para las personas que son víctimas de hechos de inseguridad. Así que bueno, seguimos charlando, ya en este caso nos vamos a tomar unas semanitas de vacaciones también con Manu, así que ya seguramente en febrero retomamos el contacto y bueno, y que te vaya muy bien y nos reencontramos muy pronto, Manu. Muchísimas gracias, Marcelo. Hasta luego.